Bueno, chicos, volvemos. ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfecto. Bien, perfecto. Bueno, una vez planteada toda la teoría que dio Inia de siguiente manera, vamos a plantear el primer ejercicio en sí formal de lo que sería flexión compuesta. ¿Sí? Bueno, básicamente, primero que nada voy a traducir un poquito qué es lo que nos pide el ejercicio, que en sí no estoy poniendo el enunciado, sino directamente estoy vomitándoles básicamente lo que pide. Bueno, tenemos una sección conformada por dos perfiles UPN, ¿sí? Que están unidos espalda con espalda, no importa cómo, digamos, el método de unión no nos está interesando en este momento, ¿sí? Y nos dicen que tenemos una especie de placa, ¿sí? Soldada en este extremo de la sección, ¿sí? Y que esa placa, ¿sí? Genera como si fuese una presión, o sea, en kilómetros por centímetro cuadrado de 3,6. ¿Sí? O sea, una fuerza por unidad de área en toda esta placa, ¿sí? En este extremo de la sección. Bueno, básicamente, ¿cómo arrancarían ustedes este ejercicio? Me pide trazar diagrama de tensiones normales parciales y totales, hallando analíticamente la posición del eje neutro, vector momento, línea de fuerza y centro de presión. Y a su vez, obviamente, verificar si la sección cumple con la tensión admisible del material. ¿Cómo arrancaríamos el ejercicio? Ya tengo, digamos, la sección más solicitada. ¿Sí? O sea, me están dando directamente la sección. Me dicen que acá tengo una fuerza por unidad de área en este rectángulo. ¿Qué sería lo conveniente? Traducir esto, ¿sí? ¿En qué? Cuando tenía una fuerza por unidad de área, ¿qué era? ¿Una fuerza de qué tipo? Distribuida, ¿no? Entonces, Perdón, Nico, ¿una fuerza por? una fuerza por unidad de área. Es como si fuese una presión, ¿sí? O sea, es el peso por unidad de área de esta placa. Entonces, lo que tengo que hacer es puntualizar esa fuerza, ¿sí? ¿Y dónde va a estar puntualizada? En el baricentro del rectángulo, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿a qué le suena esto? Me olvido del rectángulo. Puntualizo esta fuerza. ¿Cómo la puntualizo primero que nada? ¿Cómo obtengo la resultante de una fuerza distribuida? En el baricentro. Sí, pero ¿cuánto vale la intensidad de esa fuerza? De esa Área resultante. por Sí, el P. bien, perfecto. Entonces, ok, tendría que multiplicar el valor de P por B por H sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, perfecto. Una vez que obtengo eso, ¿qué es eso según lo que explicó? ¿Y a qué le suena eso? Tengo una fuerza de qué tipo? Es una fuerza entrante a la sección, ¿sí? Una fuerza perpendicular a la sección. Está entrante. ¿A qué se traduce eso según todo lo que explicó Enia? Tengo una fuerza. Normal. A la normal, ¿o no? Sí, era normal. Está bien, es una fuerza normal, pero que está. ¿Está aplicada en baricentro? ¿Está aplicada en baricentro? Claro, ¿está aplicada en baricentro? No, a una distancia. Bien, está a una distancia, sí. Perdonen la desprolijidad, ¿sí? Esta distancia que está acá es una distancia en I, ¿no? Y esta que está acá En X. es una distancia en X. Bien. Si yo le pongo el nombre formal que le pusimos, E en I y E en X, a ver si le suena. ¿Qué es esto? La excentricidad. Sí, es excentricidad, pero, o sea, Centro ¿cómo de lo presión. llamamos? Bien, perfecto. Es el centro de presión, ¿sí?
haciendo la traducción a lo que me está dando este ejercicio, ¿sí? Me están dando directamente el centro de presión. A partir del centro de presión, pero ¿por qué no puedo usar borrador? A partir del centro de presión, ¿sí? Tengo que empezar a hacer todo el análisis correspondiente. Si lo pienso de otra forma, ¿cuál es el costo de mover la fuerza normal entrante en el medio de la plaquita esa? ¿Cuál es el costo de mover esa fuerza a baricentro? Un momento. Bien, un momento. Y si lo trabajo en los ejes X e Y, está perfecto, es un solo momento, pero si me valgo de los momentos en X y en Y, planteo dos momentos, voy a tener un momento en X y un momento en Y. Uno por una excentricidad y otro por la otra excentricidad. Bien, o sea, lo primero que tengo que hacer es analizar, ¿sí? Leer, o sea, esto es un error típico, esto sería un error de no saber interpretar un plano, digamos, a ver dónde está puntualizado o a qué distancia con respecto a los ejes principales está el centro de presión, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, voy a la tabla de perfiles, me fijo cuánto vale esta distancia y cuánto vale la altura, ¿no? La altura obviamente me la da la nomenclatura, la nominación del perfil, o sea, ya tengo que la altura vale 160 milímetros, ¿sí? Entonces yo sé que la distancia al eje principal, que en este caso es X, y Y, ¿por qué son ejes principales? ¿Cómo sé que son ejes principales? Es una pregunta. ¿Porque pasan por baricentro? Porque son simétricos. Bien, por ahí viene un poco la cosa. Son ejes principales porque obviamente el eje X es un eje de simetría, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que cualquier perpendicular al eje X va a ser eje principal, particularmente, ¿dónde está puntualizado el baricentro? Acá, ¿no? Entonces, como el eje Y también pasa por el baricentro y es perpendicular a X, también es principal. Y a su vez, si lo analizo por el lado de Y, también tiene simetría con respecto a Y. Entonces, bueno, pasa lo mismo con X, ¿sí? O sea, son conjugados de inercia, porque su centrífugo vale 0, y además son perpendiculares. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me sigue, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, por ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, lo primero que hago es puntualizar, digamos, dónde está el centro de presión, poner sus coordenadas, ¿sí? Obviamente, puntualizo la fuerza en una fuerza resultante que la voy a llamar P, ¿sí? El centro de presión, XT, está en base sobre 2, ¿sí? La base del perfil sobre 2, positiva. Y la distancia al centro de presión desde el eje X, ¿sí? O sea, en Y, tengo que tener en cuenta que va a estar a menos 3 octavos de H, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, yo sé que esto vale H sobre 4, ¿sí? Y hago la resta y me termina dando que da 3 octavos de H. Bien, ahí yo ya tengo todos los datos, los saco de tabla y demás, tengo la coordenada del centro de presión. Ahora bien, ya dije, bueno, ahí está mi centro de presión, ¿ok? Siguiente paso. Lo que tengo que hacer es obtener las características geométricas de la función, sí. ¿Por qué 3 octavos y no 5 octavos? ¿Por qué 3 octavos y no 5 octavos? Sí, estoy pensando medio en voz alta, pero... 5 octavos sería fuera del... ¿De qué? Mirá, instrumento. Si vos está más desde el X, digamos. te hago una cosita. La mitad de esto, ¿cuánto es? O sea, esta distancia. Es un octavo, ¿no? Sí, está bien. ¿Está bien? Esto es un octavo. Sí. Esto es un octavo, ¿sí? Y esto es un octavo. Sí, me enrosqué solo, perdón. ¿Me seguiste? O sea, Sí. 3 octavos. Bien. Pero negativo porque lo estoy midiendo del lado negativo, ¿sí? Igual más allá del signo, ahora vemos de qué manera nos termina dando el momento generado por ese centro de presión, ¿sí? Bueno, en principio, me tengo que sacar encima las características geométricas de la sección porque después las voy a
utilizar, ¿sí? Tengo distancia en ambos ejes, con lo cual me interesa saber qué cosa. ¿Qué características me interesa saber de la sección para realizar mis cálculos posteriores? Los momentos de segundo orden. Eso. Bien, los momentos de segundo orden y qué más. Además, tengo una solicitación AXIL, ¿no? Y el área. Y el Y área. el Sí. área. Bueno, estos datos que están acá los obtengo de la tabla de perfiles, ¿sí? Ahora bien, ¿son estos los datos que tengo que utilizar? Hay que usar Steiner. Bien, o sea, estos son los datos de la tabla de perfiles, van a ser un perfil solo, ¿sí? Entonces, vamos con lo más fácil. El área, ¿cuánto vale? El área. O F o A, como quieran llamar. ¿Cuánto vale? 48. 48. Bien, 48 centímetros cuadrados. Perfecto. La inercia en X. ¿Cómo la calculo? Y es, bueno, la inercia que te dan más la distancia que hay en I, o sea, por Steiner, digamos. ¿Cuánto vale la distancia? Ah, claro, pero ahí no hay. No hay distancia en I. Sería el doble de la que nos dan, ¿no? Bien, perfecto. Es el Sí. doble 1850, ¿no? del JX1, ahí lo llama X1, bueno, X1. 2X1. ¿Por qué? Porque no hay distancia entre ejes X, ¿sí? O sea, este es el eje X baricéntrico del perfil UPN, ¿sí? Este es el Y, ¿sí? X e Y del UPN, ¿sí? ¿Me siguen? Con respecto a este eje X de la figura general, ¿sí? Del baricentro de la figura general, no hay distancia entre ejes X. Entonces, si yo quiero aplicar Steiner, la distancia vale 0, con lo cual el término de Steiner vale 0, ¿sí? Entonces, al no haber distancia entre ejes X, solamente haciendo el doble de la inercia con respecto a ese eje, me da el total, ¿sí? Entonces, de acá obtendría que 2 por 925 sería el resultado de la inercia en X, ¿sí? La inercia en Y, ¿cómo la obtengo? También primero el 2 por el JI1 y la distancia es el E de I, ¿o no? Bien, perfecto. Recordemos que en la tabla de perfiles, ¿sí? El EI está acotado como la distancia entre donde termina, digamos, el alma, ¿sí? Del perfil hasta la coordenada baricéntrico, claro, exactamente. ¿Y por qué abro paréntesis acá? Porque justamente de los dos lados vale lo mismo, ¿no? O sea, tengo E sub I y E sub I de los dos lados, es el mismo perfil, ¿sí? Entonces directamente hago 2 veces, abro paréntesis, la inercia en I1 más ¿qué? Más Steiner, más el área por la excentricidad al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, hasta ahí vamos. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, de esa manera obtengo las características geométricas que me van a importar de la sección compuesta, ¿sí? A partir de acá me llevo las características geométricas, ¿sí? Vamos a la siguiente filmina. Bueno, acá hay algo que no debería haber hecho, debería haber puesto, pero bueno, ya está, no importa. ¿De dónde salieron esos momentos? Bueno, yo tenía una fuerza puntual acá aplicada, ¿sí? ¿Me siguen lo que digo? O sea, yo tenía el centro de presión acá, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, profe. Era un centro de presión de compresión, o sea, era un centro de presión entrante a la sección. Entonces, si yo pongo mi mano izquierda apuntando la pantalla, la palma de mi mano izquierda apuntando la pantalla, los dedos haciendo coincidir entrantes a este punto,
entrante, porque es de compresión, ¿sí? ¿Para qué lado me termina quedando el pulgar? Si yo lo hago con referencia al eje X, al eje horizontal, con respecto a esta distancia. ¿Para dónde me queda el pulgar? Sí, para está el momento ya escrito. Sí, está el spoiler, ¿no? Pero bueno, te estoy contando el final. No era la intención, pero lo saqué de la presentación. Pero no importa, o sea, pero quiero que se entienda dónde sale ese momento. Y si yo hago, digamos, lo mismo, ¿sí? Entrante, o sea, lo hago entrar a la sección, pero digamos lo hago con respecto a este eje de acá, con respecto al eje Y. ¿Para dónde me queda mi dedo? El dedo me queda apuntando para allá. ¿Está bien? Entonces de ahí sale este momento flexor en I, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo en realidad? Bueno, volvemos a la primera unidad de la materia, sistema de fuerzas. Estoy reduciendo de este punto a este punto. O sea, traslado desde el centro de presión al baricentro, ¿sí? ¿Y qué trasladé? Trasladé una fuerza normal en Z, ¿sí? Y bueno, trasladar dijimos que no era gratis. Desde el principio de la materia, genera momentos. Entonces, y me generó un par en X y un par en Y. Si yo quiero hacerlo de manera vectorial, obviamente voy a tener un par compuesto, ¿sí? Momento flexor total. ¿Hasta acá se entiende lo que hago? Por mi parte sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, una vez que tengo este análisis hecho, o sea, hago P por la excentricidad en y P por la excentricidad en X, tengo los dos momentos generados, ¿sí? Y trasladada la normal, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer va a ser hacer un análisis, ¿sí? Hacer un análisis de los 4 puntos que posiblemente sean los más solicitados, ¿sí? Dijimos, en una sección con doble eje de simetría y que a su vez sea obviamente una sección con esquinas, ¿sí? O sea, una sección similar a la rectangular que vimos antes, ¿sí? Vamos a tener seguramente los puntos más solicitados en los extremos. ¿Por qué? Porque van a ser los puntos más alejados de los ejes principales. ¿Hasta ahí me siguen? El 1, el 2, el 3 y el 4 van a ser los puntos más alejados de los ejes principales. ¿Me siguen, chicos, lo que digo o no? Sí, sí, profe, hasta ahí vamos. Bien. Vamos a ver lo que nos genera el momento flexor en X. Si yo tomo, o sea, me olvido de la flexión en Y y la solicitación axil debida al normal. ¿Qué tipo de flexión tengo? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Si yo no tuviese el momento flexor en Y ni tampoco el normal, tengo solo la flexión en X, ¿qué tipo de flexión tengo? Simple. Bien, recta o oblicua. Recta, ¿no? Bien, recta o normal, también se le dice normal, flexión simple normal. Está bien, perfecto. Bien, ahora vamos a los efectos generados por este momento. Este momento, ¿qué me genera desde el eje X para arriba y desde el eje X para abajo? Si yo a mi mano la sigo con esta curvita que está acá, imaginando que es mi mano, digamos, la flechita está entrante, esos son mis dedos. Este es mi pulgar, ¿no? Y esta es mi muñeca. De acá para abajo, ¿qué se genera? Desde el eje X para abajo. Tracción. Tracción. Y del eje X para arriba, obviamente, Compresión. compresión.
Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo que el momento en X me genera compresión arriba, tracción abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, el punto 1 va a estar comprimido debido al momento flexor en X. El punto 2 también va a estar comprimido. El punto 3, traccionado. El punto 4, traccionado, debido al momento flexor en X. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Bueno, vamos con ahora analizar lo que pasa, los efectos generados por el momento flexor en Y. ¿Sí? Bueno, acá lo que podemos hacer en sí, ya trazar el diagrama de normales de tensiones normales debidas al momento flexor en X, ¿sí? Que son, bueno, se calcula de la siguiente manera, obviamente, es la P por la excentricidad del centro de presión, eso me genera el momento flexor dividido el JX por la distancia a la fibra más alejada, ¿sí? Es este valor de acá y este valor de acá, ¿ok? Bueno, vamos con el análisis del momento flexor en Y. Si yo tengo un momento flexor en Y positivo, desde el eje Y para la derecha, ¿se genera tracción o compresión? Compresión. Compresión. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? ¿O hay alguien que no lo ve? Bueno, asumo que todos lo ven. Bien, y obviamente desde el eje Y para la izquierda va a ser tracción, ¿sí? Entonces tengo compresión a la derecha, tracción a la izquierda, ¿ok? Y bueno, y debido a la solicitación axil, ¿cómo van a estar todos los puntos de la sección? Si es entrante. Comprimida. Bien, perfecto, comprimida, perfecto. Comprimida. Entonces, ¿cuál es el punto más solicitado? Ahí dibujé el axil. ¿Cuál es el punto más solicitado? El 1. Bien, perfecto. Es el 1. ¿Todos lo ven? ¿Por qué? Sí, profe. Se ve. Este es el punto más solicitado. ¿Por qué? Y ahora díganme usted por qué. Así capaz que los compañeros que no están prestando Y atención. porque es el punto que por todas está comprimido, digamos. Claro, o sea, El que tiene mayor compresión. exacto. Tiene la mayor cantidad, hablando burdamente, del mismo signo, ¿sí? O sea, si yo pienso la fórmula general, ¿sí? Si yo pienso la fórmula general de tensión normal, la que vimos hoy, ¿sí? El normal sobre el área, ¿sí? Más el momento flexor en X por el I sobre el JX. Me olvido de los signos, ¿no? Me olvido de los signos de lo que me tiene que dar. Vamos a poner valor absoluto. Valor absoluto. Más momento flexor en X sobre JI, perdón, esto es momento flexor en Y sobre JI por el X, ¿sí? Entonces, valor absoluto. El punto 1. El anterior también era momento flexor. Ah, está bien. Por la distancia ni. Este está bien. En el punto 1, ¿cómo tienen que ser los signos adelante del valor absoluto? Negativo. Bien, todo es negativo. O sea, acá tengo que tener un menos, acá pongo menos. Si ese para el punto 1. O sea, si la tensión fuese en 1, sería todo negativo. ¿Se me escucha? Sí, sí, profe, se está escuchando. Bien, perfecto. O sea, esto sería todo negativo. Para el punto 1, ¿sí? Todo negativo. Momento flexor, el X por Y sobre JX, todo negativo. Para el punto, por ejemplo, para el punto 3, ¿cómo sería? Es el primero negativo, perdón, y los otros dos positivos. Bien, perfecto. ¿Cuál es el segundo punto más solicitado? Y el 3. El 3.
Bien, perfecto. Tiene que ser el opuesto al 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener tracción, tracción, compresión, ¿sí? O sea, solamente voy a tener signo contrario en base al axil, que siempre es constante. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Bueno, ya así tengo que hacer con todo con los 4 puntos para obtener la tensión en cada uno de los puntos. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí, profe, por ahora vamos. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si yo calculo, ahora vamos a ir a traducir estos diagramas. Estos diagramas son diagramas de tensiones parciales, ¿sí? Porque lo que hago básicamente es tratar a todas las solicitaciones como, digamos, por separado. Lo que tengo, estoy tratando al ejercicio como 2 flexiones rectas y una solicitación axil, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Por superposición de efectos, lo que tengo que hacer es hacer el diagrama de tensiones totales, donde voy a ver todos los efectos agrupados en uno, ¿sí? Lo que está pasando realmente en la sección, que es un poco el análisis que estoy haciendo acá, haciendo esta suma directa de cada flexión y de la solicitación axil. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al diagrama de tensiones totales. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para trazar el diagrama de tensiones totales y, digamos, hacerlo bien completo? Primero, el cálculo del eje neutro. ¿Cómo dijimos que calculábamos las coordenadas del eje neutro? Igualábamos las tensiones a 0. Bien, igualábamos las tensiones normales a 0, ¿sí? Pongo la fórmula de tensión normal, la pongo completa. Iña nos había enseñado haciéndolo con regla de 3 simple. También lo podemos hacer directamente planteando la ecuación, ¿sí? Y generando como, que es exactamente lo mismo que hizo Iña, o sea, hacer como si fuese una tabla de valores y hago 0 una de las dos variables y obtengo la otra. ¿Se entiende? Es lo que hizo Iña, básicamente. Hizo 0 una, obtuvo la otra. Hizo 0 la otra y obtuvo la otra. ¿Se entiende? Pero como imaginé que ibas a ir por ese lado y fui por el otro. Muy bien. Me viste cara de ir por este lado. Perfecto. Bueno, entonces es básicamente lo mismo, ¿eh? O sea, igualamos a 0. Cuidado cuando usamos esta metodología, cuidado porque tengo que poner la fórmula general como corresponde, o sea, con los signos que corresponden a la fórmula general y meterle los signos del momento, respetar los signos del momento y los signos, bueno, de la distancia no en este caso, es decir, los signos del momento, ¿sí? Y de la normal, obviamente, ¿sí? Si la normal es de compresión, tengo que poner menos, ¿sí? En la normal. Si el momento flexor es positivo, pongo positivo. Si es negativo, pongo negativo. En este caso, en el ejercicio era positivo. Y el momento flexor en I también era positivo, ¿sí? Este menos ya sale de la deducción que mostró Iña, ¿sí? Que tiene que ser negativo para que justamente coincida con el signo de las tensiones correctas según el análisis que hicimos por inspección de la sección, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, lo que hago es, yo hago una de las variables 0, ¿sí? O sea, igualo todo a 0, por una de las características del eje neutro, que las tensiones valen 0. Entonces, si I vale 0, se me anula todo este término. ¿Qué hago? Paso la solicitación axil, ¿sí? El normal sobre el área para el otro lado, que en este caso va a ser negativo, va a pasar positivo, ¿sí? Y paso dividiendo, ¿sí? El momento flexor en I sobre el JI, que está negativo, lo paso dividiendo. Entonces, me termina quedando una coordenada de eje neutro negativa, 2,1 centímetros. ¿Sí? De la misma forma, si hago x igual a 0, se me anula este término, paso el axil para el otro lado, se me hace positivo, y paso este mfx sobre jx dividiendo y positivo también. Entonces me tiene que terminar quedando positivo, ¿sí? Me termina quedando 6,4 centímetros positivo. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta acá, chicos? Sí. Bien. Bueno, una vez que obtuve estas dos coordenadas, yo sé que este x neutro es cuando i vale 0
Y este I neutro es cuando X vale 0. Entonces voy y indico esos 2 puntos, ¿sí? En la sección. Más o menos lo hago a una escala correspondiente, teniendo en cuenta lo que vale esta cota de la sección y lo que vale esta cota de la sección, ¿sí? Y grafico. Bueno, trazo la línea neutra por esos 2 puntos, ¿sí? Ahí obtuve la línea neutra. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí, no? Bueno, próximo paso entonces. ¿Qué es lo que hago? Bueno, para hacerlo de manera, digamos, media exacta, que a veces no es obligación, pero si me lo están pidiendo, lo hago. Hago el arco tangente del momento flexor en Y sobre el momento flexor en X, ¿y qué voy a obtener? La inclinación, ¿sí?, del momento compuesto con respecto al eje horizontal. ¿Sí? Con eso voy a obtener la inclinación del momento total con respecto al eje horizontal. Y una vez que obtengo este momento total, obviamente, ¿qué tengo? Y saca la de línea de fuerza, Perfecto. ¿Por qué? porque es perpendicular a ese momento total. Perfecto, perfecto. Es esa la idea. O sea, automáticamente sé que a 90 grados está en la línea de fuerza. Si no hubiese sacado el momento total, tengo el centro de presión. ¿Puedo graficar la línea de fuerza? O sea, sabes que pasa por ahí, pero no sabes bien, digamos, cómo o no. Pasa por el Ah, baricentro no, está también. bien, pasa por el baricentro, sí, también podés. Perfecto, también. O sea, si yo tengo el centro de presión ya calculado, como es este ejercicio, también lo podría haber calculado la línea de fuerza uniendo el centro de presión con el eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo hubiese podido calcular la inclinación de la línea de fuerza, básicamente, ¿cómo? Si yo tengo esta altura y tengo esta cota también, que son las excentricidades con respecto al centro de presión, ¿sí? Hacía el arco tangente, ¿sí?, de esta cota sobre esta. ¿Se entiende? Obtenía la inclinación de la línea de fuerza. ¿Me siguieron? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Por ahí pasa la línea de fuerza. Sí o sí por el centro de presión y por el baricentro. ¿Ok? El centro de presión pertenece al plano de fuerza, entonces tiene que pasar sí o sí por ahí. El plano de fuerza, ¿qué hace con la sección? O sea, se genera la línea neutra, la línea de fuerza, perdón, porque por la intersección entre la sección y el plano de fuerzas. ¿Se entiende? La intersección entre la sección y el plano de fuerzas me da una recta, que es la línea de fuerza. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Bueno. Posteriormente, ahora vamos a trazar los diagramas de tensiones totales, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya calculé la línea neutra. ¿Y para qué calculo la línea neutra? Para posteriormente trazar 2 paralelas a la línea neutra, ¿sí?, por los 2 extremos de la sección. Ya habíamos calculado, ¿sí?, que este era el punto más solicitado y que este era el que le seguía, ¿sí? Entonces trazamos 2 paralelas y una perpendicular a esas 2 paralelas. Por esa perpendicular es donde vamos a trazar, esa perpendicular va a ser mi cero de función de las tensiones, ¿sí? Entonces, yo sé que en este punto voy a tener una tensión de compresión, ¿sí? Y en este punto, o sea, acá voy a tener una tensión de tracción, ¿sí? Entonces, trazo una de las dos, ¿sí? Y lo que hago es hacerla pasar directamente por la línea neutra. Acá tiene que valer obviamente 0 y obviamente que por proporción de triángulos mismos me va a dar la proporción exacta del otro lado, ¿sí? Entonces me termina dando ahí de tracción. ¿Se entiende? Obviamente la tensión por compresión me da mayor que la de tracción, ¿sí? Por el análisis que hicimos anteriormente. ¿Me siguieron? ¿O fui muy rápido? Sí, profe, hasta ahí te seguí en lo que hiciste. Bien, Ahora me ahora voy a tratar después de hacer los cálculos y ver si me da todo, pero mi sí, eso. pregunta sería, ¿la sección verifica o no verifica?
Era de 14 kilonewton por centímetro cuadrado la tensión admisible. Y sí que verifica, ¿no? Poner que agarrar el punto tipo mayor. Claro, o sea, para hacer la comprobación de verificación en realidad, o sea, si a mí me pedirían solamente verificar la sección sabiendo que es una sección con doble eje de simetría y encima está hecha de un material que tiene igual tensión admisible a la tracción que a la compresión, directamente yo pongo módulo a todo, módulo a estos tres términos de la tensión normal y la comparo con la admisible. Si me da mayor, no verifica. Si me da menor o igual, verifica. ¿Se entendió la lógica esa para verificar? O sea, de una, si no se tienen que cumplir esas condiciones que dije, ¿no? Tiene que tener doble eje de simetría porque yo ya sé que si no fuese así tendría que analizar más puntos, ¿sí? Porque por combinación de distancia y fuerza puede llegar a pasar que no me termine cumpliendo eso, ¿sí? Y que además el material se comporta igual a la tracción que a la compresión. ¿Por qué? Porque yo le pongo valor absoluto acá y no me importa si estoy analizando compresión o tracción. Estoy analizando el valor mayor, que en este caso sería el 10,3, si lo hago todo en valor absoluto. ¿Me siguieron lo que dije? Sí, sí, profe, se entendió. O sea, si Eso está la solo tensión admisible, se puede hacer con el módulo porque en sí es lo mismo, pero lo de los signos es más para entender bien lo de compresión y esas cosas. claro, porque si esto fuese un material que no se comporta igual a la tracción que a la compresión, yo tengo que comparar los dos números con la tensión admisible de tracción y de compresión para ver si cumple. Porque capaz que cumple por compresión, pero no cumple por tracción. Claro, ¿Me siguen, chicos, lo que digo? En cambio, acá como este material se comporta igual, no me importa si de compresión o de tracción, en este caso. O sea, directamente me fijo cuál es el valor mayor en valor absoluto y chao. Si sería verificar, pero acá normalmente lo que nosotros le vamos a pedir es calcular. Por ejemplo, un ejemplo puede ser calcular la mayor tensión de tracción y la mayor tensión de compresión, dimensionar el perfil. Entonces, para todo este análisis que hice sirve un poco para eso, para saber cuál es mi punto más comprometido. ¿Me siguieron? sí, profe, genial. ¿Estamos para un ejercicio más, Inia? ¿Qué decís? Sí, mira, son 6 hace rato, así que los 6 están con ganas y seguimos. ¿Están con Nos ganas, va a quedar chicos? un ejercicio más. Meter un ejercicio más y dejamos la Como resumen de esto, fíjense que el punto más comprimido, como en el centro de presión y aplicado una fuerza de sí, compresión, obvio. el punto más comprimido es el que está más cerca del centro de presión. Exacto. Es el Eso tiene extremo que que está más pasar siempre. cerca. Eso sí, va a pasar. Tiene que pasar siempre. No puede ser que si Dejo. nosotros le damos un ejercicio de este estilo, ya con el centro de presión dado, ustedes nos pongan que el punto más solicitado es esto o este. O sea, Claro. tiene que ser el más cercano al centro de presión de los cuatro que van a ser los Vértices. supuestos más, claro, de los 4 vértices, los supuestos más comprometidos. ¿Se entiende? Otra cosa, lo que Iña lo dijo varias veces esto, la línea neutra tiene que estar en el cuadrante opuesto. ¿Se entiende? Al centro de presión. O sea, las coordenadas que cortan los ejes Claro. X e Y son, mira, si el centro de presión está en una coordenada Y negativa, la línea neutra corta en una coordenada Y positiva. Si el centro de presión está en una coordenada X positiva, la línea neutra corta a los ejes en una coordenada X negativa. Exacto. Porque están del lado opuesto. Si el centro de presión es de compresión, tiene que darme mayor cantidad fíjense, mayor cantidad en este caso. Sí, perdón, si la solicitación axil es de compresión, ¿sí? En el caso de que sea una sección con doble eje, simetría y demás, tiene que darme mayor compresión, mayor sección comprimida que traccionada. Fíjense, todos estos puntos de acá del eje neutro para abajo están traccionados y todo esto comprimido. ¿Sí siguen toda esa lógica, chicos? Bueno, entiendo que sí.
¿Están para un ejercicio más, chicos? ¿Damos un ejercicio más y cerramos? Perdón, profe, a mí justo se me cortó internet y no escuché lo último que dijeron. No, bueno, algunas cositas rápidas para, digamos, para verificar si lo que estoy haciendo tiene sentido o no. Por ejemplo, el punto más solicitado, si yo tengo un centro de presión en este cuadrante, de los 4 puntos posibles que sean los más comprometidos, en el caso de una sección con vértices, que serían los 4 vértices, ¿sí? Con doble eje de simetría y demás, Sí, sería el más cercano, de los 4 vértices, el más cercano al centro de presión. No puede pasar que no sea ese punto. ¿Se entiende? En una sección con doble eje de simetría y con vértices. ¿Sí? ¿Me seguís lo que digo? sí, eso lo explicó Iñaki. Bien, perfecto. Otra de las cosas es que la intersección de la línea neutra con los ejes coordenados tienen coordenadas contrarias al del centro de presión. O sea, están en el cuadrante opuesto. Genial. Listo. Eso también se tiene que cumplir. ¿Sí? Otra cosa, si la sección tiene doble eje de simetría, ¿sí? Y tengo una solicitación axial de un signo, en este caso de compresión, tengo que tener mayor cantidad de área comprimida que traccionada, obviamente. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, ahí ya te seguí. Gracias. Perfecto. Listo. La última, pues ya estoy tirando demasiadas verificaciones. Si yo meto una fuerza, ya Iñaki lo dijo esto, si meto una fuerza de compresión acá, me meto con los dedos acá adentro, ¿para dónde me da con respecto? O sea, me termina dando este momento, el dedo pulgar para allá, ¿se entiende? Para la dirección del momento total. Eso también tiene que pasar. Sí. ¿Me siguen? Listo. Perfecto. Todas esas son verificaciones a tener en cuenta a la hora de hacer la resolución del ejercicio, ¿sí? Cuando trazo estos diagramas de tensiones, ¿ok? Bueno, aguárdeme un segundito que buscamos otro ejercicio. A ver. Bueno, yo creo que capaz que en media hora lo podemos ya sacar. Bueno, otro ejercicio diferente. En este caso ya hay que hacer un pasito más. Ustedes se van a encontrar más con este tipo de ejercicio que con el anterior. Puede ser que con el anterior, pero es más probable que este. Hemos tomado del tipo anterior. Lo aviso para que no lo descarten, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que me dan una estructura, ¿sí? Y me piden dimensionar esta parte de la estructura, esta parte de acá y esta parte de acá. O sea, la columna y este travesaño de acá, ¿sí? El travesaño me dicen dimensionalo con un perfil IPN. La columna dimensionalo con un tubo de sección anular. Los dos normalizados, ¿sí? Me dan una tensión admisible, me dan la tensión admisible del acero, 15 kilómetros por centímetro cuadrado. O sea, se comporta igual a la tracción que a la compresión. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, hasta ahí vamos. Bien. Todo lo que dimos anteriormente era un paso adelante de lo que hay que hacer a la hora de hacer todo el análisis completo de la estructura. ¿Por qué? Porque todo el resto, todos los pasos anteriores ya lo vimos en la primera parte de la materia. Y que, o sea, ¿cómo yo puedo traducir esta estructura en la sección que tenía ya antes, ya dada, digamos? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Si yo tengo que dimensionar, ¿cómo dimensionaba en axial y en torsión? ¿Cuál era la lógica? Y con los momentos, con el área. Claro, pero, o sea, buscaba, El lugar que está más solicitado. claro, buscaba el lugar que está más solicitado, ¿sí? O sea, tengo que buscar la sección, o sea, yo esa sección que tenía, que nos dio Iña, que les di yo en el ejercicio anterior, la tenía dada ya. Acá lo que tengo que hacer es buscarla. ¿Sí? ¿Cómo la busco? Claro, con la sección más solicitada, y bueno, y las fórmulas vas despejando para ver el valor más cercano, mayor, digamos.
Bien, pero ¿cómo sé cuál es la sección más solicitada? Haciendo los diagramas de esfuerzo característico. Exactamente. Sí. Aclaro una cosa. En realidad, o sea, acá porque tenemos una estructura que está empotrada, ¿sí? Si yo no tuviese una estructura que está empotrada, tengo que calcular la reacción de vínculo. O sea, acá no hace falta calcular la reacción de vínculo porque puedo ir recorriendo la estructura de acá para allá, ¿sí? Y puedo trazar los diagramas de características, pero si yo no tuviese un empotramiento y tengo, no sé, un apoyo móvil, un apoyo fijo, y no está fácil de ver la proporción que tienen, tengo que plantear las ecuaciones de equilibrio para poder hallar las reacciones de vínculo. Una vez que hallo las reacciones de vínculo, sí, trazo los diagramas de características. ¿Sí? ¿Me van siguiendo el paso a paso? Sí, sí, profe, vamos. Bien, perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es trazar los diagramas de características. Nosotros aprendimos a trazar los diagramas de características en 3 dimensiones. Se les evaluó eso en el parcial de diagrama de características. Bueno, era un poco para ver este tipo de estructuras, ¿sí? Dónde estaban más solicitadas, ¿sí? Teníamos que entender esos diagramas de características que los hacíamos abatidos, ¿se acuerdan? Se podían graficar en 3 dimensiones, nosotros los hacíamos abatidos por una cuestión de comodidad, ¿sí? Bueno, vamos a dimensionar el travesaño, ¿sí? Yo lo que tengo que tener cuidado, ¿sí? Respetando estas ternas locales, es que si yo voy recorriendo la estructura al revés, o sea, yendo a favor del eje Z, estoy reduciendo todas las cargas a la cara negativa, ¿se entiende? O sea, es como que estoy cortando y mirando a la derecha, ¿se acuerdan de eso? Sí, profe. O sea, Si sí. yo quisiese, perdóname, un segundito, una cosita nomás. Si yo quisiese ir de izquierda a derecha, tengo que calcular la reacción de vínculo. No es un problema, pero digo para no calcular la reacción de vínculo. Si quiero las puedo calcular e ir recorriendo la estructura de acá para allá, ¿sí? Acá vamos hacia el revés para no calcular la reacción de vínculo. Directamente vamos cortando y viendo para atrás. Solamente puedo hacer eso en estructura que tengo una ménsula empotrada, ¿se entiende? O sea, no es la única forma, si no, de la otra manera tendría que sacar la reacción de vínculo si tuviese con otro tipo de vinculación, ¿sí? No sería tan fácil sin calcular la reacción de vínculo, ¿ok? Sí, me estabas diciendo, perdóname que te interrumpí. No, no, era sobre eso, así que no era nada importante. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿se acuerdan? Vamos cortando en los puntos singulares y trazando el diagrama de características. Vamos a hacerlo rápido esto. Corto acá y miro para la derecha. ¿Tengo alguna fuerza? Para analizar la solicitación, o sea, para analizar los esfuerzos normales, ¿sí? Tengo que buscar fuerzas en sentido del eje de barra, en sentido de eje Z. Yo corto acá, miro para allá. ¿Tengo alguna fuerza en sentido de Z? No. No. Entonces acá vale 0, ¿estamos de acuerdo? Sí. Vamos al otro punto singular, acá. Corto y miro para allá. 0. Sigue sin haber nada. Bien, perfecto. Todo esto vale 0, el de solicitación AXIR. Vamos ahora, corto acá y miro para arriba. Cambia mi terna local. Ojo, cambia mi terna local. ¿Tengo alguna fuerza? Sí. Si yo corto todo esto. Sí, Menos 50. 50. 50, perfecto. Si tengo una fuerza que está en dirección Es menos entrante 50. a lo que sería el Menos empotramiento, 50, sí. va a ser de compresión. No hay chance de que no sea de compresión. ¿Qué pasa? Si yo estoy cortando y mirando a la derecha, ¿se acuerdan? Le cambiaba el signo. Como está en sentido positivo de Z, me queda negativo 50, ¿ok? Bien, vamos cuando termina la fuerza distribuida antes del empotramiento. Miro para arriba y ¿qué tengo? ¿Tengo alguna fuerza en sentido de este Z? Ahí teniendo el menos 50. Bien, perfecto, listo. Tengo el menos 50. Entonces tengo 50 y 50, ¿sí? Todo constante, de compresión. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Seguimos. ¿Tengo torsión? O sea, en el travesaño tengo torsión. ¿Cómo hago para tener torsión? Tengo que tener, si yo corto acá y miro para la derecha, ¿tengo algún momento o alguna fuerza que me genere un momento torsor? No.
O sea, un momento en el sentido del eje Z. No, perfecto. Corto acá, tampoco, ¿no? No, tampoco. Bien, corto acá. ¿Y tengo alguna fuerza que me genere un momento en el sentido del eje Z si yo pongo esta terna local acá? No, 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 Bien, perfecto. ¿Y acá? Tampoco. tampoco. Tampoco, bien. No hay torsión. Listo. No hay torsión. Cero. Bien, vamos con el cortante en X. Cortante en X, rápidamente. Corto acá, miro para atrás. ¿Tengo alguna Cero. fuerza en dirección de X? No. No, No. Corto acá, miro para atrás. ¿Tengo alguna fuerza en dirección de X? no, No. tampoco. No, listo, cero. Corto acá, miro para arriba, pero ahora referenciado a esta terna local. ¿Tengo alguna fuerza en dirección de X? No, No, arranca Bien. en cero. Corto acá, perfecto. Corto acá, miro para arriba. ¿Tengo alguna fuerza en dirección de X? sí, Sí, la la distribuida. distribuida. La distribuida, perfecto. Entonces tengo 3 metros por 5, 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 15. Negativo. ¿Negativo o positivo? Negativo. negativos. Negativo, porque está positivo, pero estoy mirando para atrás, ¿sí? ¿Y con qué tengo que unir a estos dos puntos? Con una recta. Por una función, perfecto. Perdón. Una función lineal, perfecto. Ah. Negativo, ¿sí? 15. Bien, el momento flexor en I. De vuelta al mismo análisis. Corto acá y miro inicio de barra. ¿Hay momento? No, Bien, perfecto, cero. Corto acá, miro para atrás. tampoco. Esta es 50. ¿Me genera momento en I? No, No, porque justamente es paralelo al eje Y. Está bien, perfecto, cero. Vamos ahora con la columna. ¿Sí? Corto acá y miro para arriba. ¿Hay alguna fuerza que me genere flexión en I? no, Perfecto, porque tengo esta fuerza que me corta al eje Y. ¿Sí? A este eje Y de la Tierra. ¿Ok? Bueno, y si corto acá, sí, ¿no? bien, sí. ¿Cuál? Sí, la fuerza distribuida. Bien, perfecto. ¿Y cómo va a ser el gráfico? es una curva que termina en menos 15 por 1,5. No, por 3. Es O sea, positiva, ¿no? Es positiva, ¿no? es 5, es 5 por 3 por 1,5, ¿no? Claro. Sí. Y va de 0 hasta ese coso como una curva. Exacto. ¿Y cómo tiene que ser la pendiente? Lo maté, ¿no? Acá. Una cuadrática. No, no, era la pendiente era igual al corte y era el, Con la ¿Recordás panza más cerca la de relación la línea. diferencial? La relación diferencial entre el momento en Y y el corte en X, ¿sí? Tiene un menos. claro, era lo opuesto, es con pendiente positiva. Entonces, si el corte es negativo, tengo que tener una pendiente positiva para mi terna local y ZI, ¿sí? ¿Cómo son las pendientes positivas para esta terna? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces yo debería tener ¿sí? una cuadrática que siga una lógica de pendiente positiva, ¿sí? O sea, debería tener una cuadrática así, porque tiene que tener todo el tiempo pendiente positiva, ¿se entiende? Porque el de corte siempre es negativo, con lo cual tiene que tener siempre pendiente positiva, nunca puede cambiar la pendiente a negativa, ¿sí? Y el valor en sí es positivo porque si yo hago este flexor, me termina dando así, me termina dando negativo, pero como estoy mirando a cara 1, ¿sí? Le tengo que cambiar el signo para mirar cara 2. Los diagramas de características se hacen sobre cara 2. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, sí, profe, te seguimos. Bien, perfecto. Vamos con el corte en I. Corto acá, tengo la fuerza de 50, está en dirección de I, con lo cual hay corte, ¿sí? ¿Negativo o positivo? Negativo. Porque está en dirección de I, pero tengo que cambiarle el signo. Acá corto y tengo lo mismo, ¿sí? O sea, es constante en el travesaño, ¿sí?
Y con respecto a la columna, ¿qué pasa? Es 0. Con respecto a la columna, perfecto, es 0. ¿Sí? Sí, sí. Vamos bien, pero ahora. O sea, yo corto acá, miro para arriba, tengo una fuerza que está en dirección de Z, con lo cual no genera corte en Y. Y si yo corto acá y miro para arriba, tengo esta distribuida que está en dirección de X, con lo cual corte en Y en la columna no tengo. 0. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos con el momento flexor en X. Inicio de barra. ¿Tengo momento? No. No. Acá. ¿Tengo momento? Si tengo corte en la que está, directamente relacionada, tengo que tener momento. De momento. Que es 50 por la Por distancia. 0,5, o sea, 25, ¿sí? ¿Con qué tipo de función lo uno? Es una recta y es negativo por lo de la cara. Bien, perfecto. Una recta y es negativo por lo de la cara. Impecable, ¿eh? Es negativo por lo de la cara. Listo. Perfecto. Además tiene que tener pendiente negativa, ¿no? Pendiente negativa. Claro. Porque la ecuación diferencial, ¿sí? Este sí mantenía el signo. Perdón, corte ni. Listo. Mantenía el signo. Vamos con ahora en la parte de la columna. No tengo corte. Quiere decir que mi función, ¿cómo va a ser? Constante, ¿o no? Perfecto, tiene que ser constante. ¿Y cuánto vale? ¿Hay flexión o no? Sí, está dada por la de 50 también por 0,5. Claro. Perfecto. Entonces, es el mismo valor, ¿no? Claro. No hay chance que en un punto no valgan iguales los momentos, ¿no? A menos que haya un salto por algún momento puntual. ¿Se entiende? Sí, sí. Listo, bueno. Una vez que vimos esto, trazamos bien prolijamente los diagramas de características. Espero que se haya entendido, lo graficamos de manera rápida, pero bueno, es lo que quiero que entiendan. Ahora, una vez que tengo los diagramas todos dibujados, ¿sí? La próxima filmina, ¿qué hago? Para dimensionar el travesaño, tengo que ver dónde se superponen mayor cantidad de solicitaciones al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí. Entonces miro el travesaño. ¿Qué tengo? Corte que no lo vimos todavía. Lo vamos a ver la semana que viene, seguro, o la otra. Tengo flexión, ¿sí? Tengo un momento flexor en X. ¿Y cuál es la sección más solicitada del travesaño? Y la de la esquina. Claro, esta. ¿Tiene sentido o no? Y tengo una fuerza puesta en una ménsula. Es obvio que tiene que dar, sí o sí, esta tiene que ser la más solicitada. Es como si hubiese un empotramiento acá, ¿sí? Bueno, entonces lo que hago es, analizo esto. Me dijeron, dimensionámela con un perfil IPN. Nunca me dijeron cómo ponerlo, ¿no? Me dijeron cómo ponerlo, no, nunca me dijeron, vos lo podés poner como vos quieras. Ahora bien, considerando que estas son las dos posibilidades más coherentes, ¿con cuál se quedaría? Y sería con la primera, puede ser. ¿Por qué? El que tenga más inercia en Y. Mm, El que tenga No, en X. en X, el que X. tenga la posición de estas dos, de la que tenga más inercia. ¿Sí?
Se cortó un poco, perdón, ¿eh? Sí, pero Sí, recién volvimos todos recién, creo. Sí, recién. Tuvimos ahí Bueno, pero recapitulando, sí, va en el sentido del eje que tiene más inercia, que es el X. perfecto, sí, Porque todo lo que le dije, justamente, se me escucha, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, bueno, era justamente eso lo que le dije. Sí, tengo un momento flexor en X, entonces tengo que buscar optimizar el perfil, para lo cual lo tengo que colocar de la manera que digamos, utilizando un perfil más chico, sí resista este momento flexor. Si yo lo coloco así, voy a tener que buscar un perfil enorme y de hecho no creo que cumpla, porque el IPN está diseñado para la flexión simple, ¿sí? Para la flexión simple normal, para soportar mucha inercia con respecto a un eje, no con respecto al otro. ¿Me siguen? sí, profe, vamos. Bien, perfecto, vamos. Entonces ponemos el momento flexor en X, ¿sí? Bueno, acá había que seleccionarlo una vez que esté puesto el momento, ¿no? Bueno, ya está ahora. El momento flexor, ¿sí? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque en el diagrama de característica mío negativo. Entonces pongo negativo acá. Estoy viendo cara 2. Entonces, el valor del momento es el valor que coloco en la sección para hacer el análisis, ¿sí? Entonces tengo que dimensionar esta sección. ¿Qué tipo de flexión tengo en el travesaño? Tengo esto nomás. ¿Sería simple o no? Bien, perfecto. ¿Simple, recta o oblicua? Recta, no tiene Bien, perfecto. ¿Cuál es la línea neutra? Perdón, ¿cuál es la línea neutra y cuál es la línea de fuerza? Y la línea neutra sería la del eje principal de X y la de fuerza la de Y. Perfecto, muy bien. Impecable. En el caso de la flexión simple, sí, la línea neutra sí coincide con la dirección del momento flexor. Hablando un poco con lo que estaba preguntando hoy el compañero de por qué no eran paralelos y demás, ¿sí? Bueno, entonces, para dimensionar la sección lo que tengo que hacer es buscar el módulo resistente a flexión necesario, ¿sí? Y en la tabla de perfiles escoger un perfil que tenga un módulo resistente mayor o igual al que necesito, ¿sí? Para que verifique la sección, ¿sí? Nico, ¿Cómo? una consulta. ¿Ahí donde estás analizando en lo que sería la esquinita? Claro, ¿Por qué no lo estás analizando abajo de todo? porque me piden dimensionar el travesaño con un perfil IPN. Y Ah, yo, ok. perdón, o sea, si yo tengo en el travesaño, fíjate, o sea, superponer todos los efectos, o sea, todos los diagramas de características. Ah, está 0, bien. 0, 0, 0, 0, corte, que no lo vimos todavía, y flexión en X. ¿Cuál es la sección más solicitada del travesaño? Esta de 25, porque acá vale 0 el flexor, acá se hace 25. Siguiendo tu lógica del empotramiento, este punto es como si estuviese empotrado acá, ¿se entiende? Porque yo tengo una fuerza y acá, imagínate que no está la columna, tuviese un empotramiento acá, obviamente que la sección más solicitada está en el empotramiento. El 95% de las veces siempre está en el empotramiento la sección más solicitada. Ok, Si ¿y tengo una no eran dos secciones diferentes? O sea, que en una parte era circular y en la otra era un doble la, T. la columna la vamos a dimensionar con un perfil anular, Ah, pero ok, ahora estamos ok. dimensionando el travesaño. Está listo. ¿Entiende? Gracias. El travesaño está sometido, en la sección más solicitada, el travesaño está sometido a una flexión simple recta. ¿Se entiende? Perfecto, Entonces, gracias. la forma de dimensionarlo es buscar un W o un S, la tabla de perfiles. La nomenclatura es un S, pero no le pongo S para no confundirlos con el momento estático, que vamos a ver después en corte, que nos sirve, ¿sí? Entonces, despejo la tensión admisible, o sea, yo sé que el momento flexor sobre el módulo resistente es igual a la tensión, ¿sí? Este módulo resistente es la distancia máxima al eje principal que genera ese momento, ¿sí? Perdón, el momento de inercia con respecto al eje principal sobre la distancia más alejada del eje principal. ¿Sí? En este caso lo estoy haciendo con respecto a X. ¿Sí? O sea, este módulo resistente es JX sobre la altura sobre 2. ¿Sí? ¿Me siguieron? Por eso estoy buscando justamente contra el módulo resistente. Es un dato que te da la tabla de perfiles, que se lo da con el valor de S. Si alguien tiene la tabla de perfiles a mano, o sea, acá yo despejando el módulo resistente que necesito, tengo que ir a buscar un módulo resistente mayor o igual a esto.
y ahí obtengo el perfil que necesito. ¿Alguien se anima a buscar cuál es el perfil correcto? ¿El más óptimo? ¿Era un IPN, profe? IPN. Sí, sí. Mire, buscamos en la CIRSOC. En la CIRSOC lo van a encontrar con esta nomenclatura. Si tienen la europea, no hay problema. La europea tiene esta nomenclatura. Las dos están subidas al campus, igual, pero la CIRSOC, la que venimos usando, tiene esta nomenclatura, el módulo resistente. Es el IPN 200. Impecable. Es el IPN 200. Listo. ¿Todos lo vieron, lo que abrió la tabla de perfiles? Sí, yo concuerdo. Listo. Impecable. IPN 200. Listo. Ya dimensionamos, ¿sí? El travesaño. Trazamos rápidamente los diagramas de tensiones. Obviamente los diagramas de tensiones, como es una flexión simple recta, me tiene que dar igual la tracción que la compresión. ¿Por qué? Porque es una sección con doble eje de simetría. Tiene simetría con respecto al eje de la flexión. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que hago es calcular el valor de la tensión, ¿sí? Con el módulo resistente del perfil. ¿Se entiende? Me tiene que dar obviamente menor a 15, obviamente que cumple, ¿no? ¿Me siguieron eso? Y por como está dado el momento, ¿sí? Como es negativo, tracciona arriba, comprime abajo. O sea, del eje X para abajo comprime, del eje X para arriba tracciona. ¿Sí? Bien. Entiendo que sí. No sé si se me escucha. Sí, sí. Sí, Listo. sí, profe. Listo. Bueno, vamos a dimensionar por último el tubo. ¿Sí? Ahora tengo que analizar los esfuerzos en la columna, ¿sí? Los esfuerzos característicos en la columna. ¿Cuál es la sección más solicitada? O sea, donde se superponen mayor cantidad de efectos, ¿sí? O sea, de efectos, de esfuerzos característicos. Esta es En la misma constante. esquina. Vos decís en la misma esquina. Ojo que en la misma esquina, mirá cuánto vale el corte, por ejemplo. No importa, más allá que no estemos viendo corte. Mirá el momento flexor en I. ¿Cuánto vale? 0. Claro, es donde estaría el empotramiento en Acá realidad. abajo. Claro, es Ah, donde sí. está el empotramiento, ¿sí? Tengo 50. El de normal está exigido a normal en todas las secciones igual. El corte tiene mayor en el empotramiento, el momento flexor en I tiene el empotramiento, el momento en X es constante, con lo cual me voy al empotramiento, sumo, y es donde tengo mayor cantidad de solicitaciones. Esa es la sección más solicitada. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, sí, ahí sí. Bien, ahí lo vi. perfecto. Como es un tubo, no hay necesidad de hacer el análisis. Perdón, como es un tubo circular, ¿sí? Una sección curva, ¿sí? No hay necesidad de hacer el análisis, de decir, lo pongo de una forma en particular, porque lo pongo como lo ponga, siempre va a ser igual. ¿Se entiende? No tengo que hacer el mismo análisis que hice antes, che, lo pongo acostado, lo pongo parado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo? Momento flexor en X de 2500 kN por centímetro. Recordemos una cosa para no arrastrar errores. Los diagramas de característica, la mayoría de las veces lo hacemos en kilonewton por metro, ¿sí? Nosotros el análisis lo tenemos que hacer en kilonewton por centímetro porque la tensión normal nos la dan en kilonewton por centímetro cuadrado. ¿Se entiende? Entonces tenemos que pasar todo a kilonewton por centímetro. Siempre multiplico por 100. A menos que los diagramas de característica ya los haga en kilonewton por centímetro, ¿no? Bueno, tengo un momento en flexor en X negativo. Lo dibujo así. Momento flexor en Y positivo. ¿Cómo va? Para abajo, ¿no? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Y tengo una solicitación axil, o sea, un normal de compresión. ¿Por qué de compresión? Porque es negativo. Entrante a la sección, ¿sí? Y además tengo corte. Después lo vamos a ver más adelante, el corte, pero también tendría corte. Bien. Acá, hasta acá es donde aprendimos. Tengo una flexión en un eje, una flexión en el otro y tengo axil, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, y luego voy a hacer rápido esto, pero vamos a hacer ¿qué dijimos hoy? ¿Cuándo hay tensión? ¿De qué depende la tensión? Yo tenía
imaginémonos que tengo una sección rectangular, ¿no? Mejor dicho, cuadrada, porque esto es el diámetro y diámetro, ¿no? Tengo una sección cuadrada. ¿Sí? Si yo hago el análisis, malísimo este dibujo, si yo hago el análisis, ¿cuáles serían los puntos más solicitados de la sección esa cuadrada? Las puntas serían. Puntos. Las puntas, bien. O sea, estamos de acuerdo que yo haría el análisis de las tensiones parciales, ¿sí? Y obtendría las tensiones en cada uno de los puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como hicimos antes, como veníamos haciendo, como hicimos hoy con Iña, ¿sí? Como hicimos en el ejercicio anterior. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ahora yo les hago esta pregunta. Si yo hago eso mismo de sumar por suma directa, por suma escalar, ¿me caen estos puntos? ¿Pertenecen a la sección circular? No. 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 ¿Qué dijimos? Si no hay sección, si no hay área, no hay tensión. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar un punto que sí pertenezca a la sección, ¿sí? Entonces lo que se hace para este tipo de secciones, ¿sí? Primero, les hago una pregunta. ¿Cuántos ejes principales tiene una sección anular? Infinito. Infinitos. 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 Entonces, ¿estamos de acuerdo que yo puedo tratar a esta flexión, digamos que en principio parecería que fuese una flexión compuesta o oblicua? ¿Puedo tratarla como una flexión simple? ¿Compuesta simple? ¿Compuesta recta? Perdón. Sí. ¿Cómo harías? Componiendo MFX y MFI como un solo flexor. Perfecto. Componiendo los momentos. ¿Qué es lo que se hace? Se trabaja en coordenadas polares. En vez de usar la fórmula de tensión normal como en coordenadas cartesianas, ¿qué sería en coordenadas cartesianas? Y ponerlo en función de X y Y. ¿Y qué sería en coordenadas polares? Ponerlo en función del radio. Para eso yo tengo que hallar un momento flexor total. Perdón, vamos a poner el axil primero. Olvídense de esto, después lo borro. Ponemos el axil, ¿sí? Porque es una flexión compuesta, normal sobre área, más el momento flexor total por un ρ o un r, como quieran llamarlo, porque tiene que estar, porque la distancia ahora no va a ser en X y en Y, va a ser una distancia radial. ¿Se entiende? Sobre, ¿qué J? El J que se me cante, el J con respecto al eje, a un eje principal. ¿Y cuál es un eje principal? Y todos son principales. Entonces ya acá puedo poner hasta JX si quiero. ¿Se entiende? Porque va a ser con respecto a este J del momento, que lo puedo llamar lo puedo llamar N no, vamos a llamarlo M. M lo puedo llamar ese eje. JM, que es igual al JX. ¿Por qué? Todos los J valen iguales de las secciones circulares. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Sí, sí, profe. Entonces, no cometer el error de usar la fórmula con suma directa, o sea, en coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque me va a dar un punto por afuera de la sección. Un punto de tensión por afuera de la sección. ¿Sí? Esta flexión que parecería que fuese compuesta oblicua es compuesta recta. ¿Se entiende? Porque yo si quiero la miro con respecto a este GM directamente. Yo tengo este momento con un axil. ¿Se entiende? ¿Me siguieron, Sí. chicos? Creo que sí. Sí. ¿Crees que sí? ¿Qué duda tenés así? No, o sea, no me queda claro. Entiendo que como son todos ejes infinitos, si haces la relación directa, te va a quedar mal, porque podés, como vos dijiste, hacer de una ese eje, pero no entiendo bien cómo se haría entonces. ¿No entendés cómo se haría? O sea, ¿no entendés por qué tengo que componer? Claro. A ver, Y tenés ¿por que qué? componer,
Porque sería un garrón. Sí, es un garrón O sea, buscar el punto. O sea, no es que no se pueda hacer en tenés que coordenadas. buscar el punto multiplicando el X, sería, no sé, en un radio por un seno de un ángulo Claro. o por un coseno de un ángulo. Es un garrón salir a buscar esa coordenada. Entonces lo más sano es trabajar con el momento total, que es la composición de los dos momentos, y vos sabés que como ese momento y la sección tiene infinitos ejes de simetría, pones un eje, tu eje principal, alineado con este momento, y sabés que la distancia que hay entre, o sea, la distancia máxima es un radio. Claro, sí, está bien, sí, sí. Pero es para no comerte el garrón de tener que multiplicar tipo de coordenada X es igual a el radio por el seno de 38 grados. Y no. ¿Se acuerdan que siempre que, o sea, la mayoría de creo que en física siempre pasábamos a coordenadas polares las cosas cuando eran círculos, anillos, porque justamente es más fácil trabajar en esas coordenadas que trabajar en coordenadas cartesianas. Para buscar esas Ojo, coordenadas. no ¿Cómo? usar el J polar. O usar el J polar, sí. No se usa con Perdón, el J polar. no usar el J polar, sí, eso. O sea, este J es la inercia en X, en Y, en la que, o sea, los datos de tabla, o sea, la única inercia que me da la tabla, ¿sí? Ojo con eso, no usar el polar. ¿Sí? No Porque el usarlo. polar es respecto del eje de barra. Z. Tiene que usar el respecto de un eje horizontal. Que lo van a alinear con el momento este verde para que les quede cómodo. Claro. Pero nada más. Bien. Bueno, entonces buscamos el módulo resistente a flexión necesario. En este caso, la particularidad que tenemos que como tenemos una flexión de qué tipo. ¿Qué tipo de flexión es entonces esta? Compuesta. Compuesta recta. Compuesta, perfecto, compuesta recta. Entonces tenemos una flexión compuesta. Entonces no nos va a dar directamente el valor como en el travesaño que dimensionamos de una. Acá lo que vamos a tener que hacer es hacer algún método o algo que se nos ocurra para empezar a iterar, ya que tengo dos incógnitas. Tengo la inercia y tengo el área, dos características geométricas. ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a hacer es, lo que se hace en la mayoría de las veces es despreciar el axil porque la flexión es más mandante, ¿sí? A menos que el axil sea muy grande, puede ser un axil de 200 kilonewton con respecto... Nada, normalmente despreciamos el axil, ¿sí? Lo despreciamos para empezar a iterar, no es que no esté. Lo despreciamos para poder encontrar un módulo resistente con el cual arrancar. ¿Por qué? Porque si yo ya saco un módulo resistente necesario, por lo menos ese módulo resistente va a cumplir la parte de flexión. ¿Se entiende? Entonces, me queda un W necesario igual al momento flexor total sobre la tensión admisible. Y de ahí despejo que mi módulo resistente necesario es 224,23. Ahora, ¿alguien se anima a ir a la tabla de perfiles y buscar un tubo que en este caso está buenísimo porque ya lo verifiqué, que no hay ningún tubo que sea más óptimo, digamos. Entonces, no hay ningún problema. El primero que encuentren va a cumplir. Yo encontré uno de diámetro 219 y Sí. el espesor de 7,95. Impecable. Es ese. Pero, a ver, es ese. Acá porque quiero apurarlo, pero digamos, es ese porque vos reemplazás. Vos tenés que, para verificar que sea ese, tendrías que reemplazar el módulo, el momento flexor total sobre el módulo resistente o el diámetro sobre 2 sobre el J, como quieras hacerlo, más el normal sobre el área. ¿Sí? Recordemos, acá ponemos los valores absolutos. ¿Se acuerdan que poníamos valores absolutos, como le dije antes? Como el material se comporta igual a la tracción que a la compresión, ponemos valor absoluto y sumamos de una. Y nos fijamos que sea menor o igual a 15. ¿Sí? Si cumple, lo que hacemos... A ver, esto... ¿Te animás a compartir la tabla de perfiles? Estaba viendo el papel, pero ahora te lo... Ah, estaba viendo papel, no, está bien, la busco yo enseguida. Yo la tengo, si no.
para Dale, compartir. compartila, dale, así participamos. Compartila, que muestre una cosa rápida. Un segundo, No hay problema. ¿Puedo compartir algo que no sea? Yo la tengo en PDF, no la tengo tampoco en una pestaña. Y parece que no puedo Compartí la compartirlo. pantalla. Compartí la pantalla y directamente Ah, bueno. mostrar el PDF. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos al perfil escogido, ¿no? O sea, dijimos 219,1 por 795, ¿ok? Bueno, ese perfil cumple que el módulo resistente es 269,18. Hacen un poquito de zoom, porfa. 269,18, que es mayor al que yo tenía, que era el necesario, que era 224,23. Es el primero que encontramos mayor a ese número, ¿sí? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para que, en el caso de los tubos, ¿sí? Verificar que no haya un tubo, ¿sí? Que sea más, o sea, que tenga mayor, también que cumpla esta condición del módulo resistente, pero que tenga menor área o si quieren verlo por el peso, que tenga menos peso por metro, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaría usando menor cantidad de material. Yo lo que tengo que hacer es verificar un perfil, o sea, ir a un perfil superior, ¿sí? Y ver en los primeros que tienen menor espesor. Andate por favor, una más abajo. A la próxima página. Ahí está. Si ustedes miran, el primero de todos, el que tiene menor espesor, ¿sí? Tiene 346,55. Obviamente que cumple el módulo resistente, ¿sí? Pero ¿cuánto vale el área? O el peso por metro. 41,76 el peso por metro. Es lo mismo ver el área o el peso por metro. El área, vemos el área, ya pusiste el área, ponemos el área. 53,19. Comparado con el de arriba, el que habíamos hecho, ¿cuánto vale el área? 52,79, ¿no? Listo, perfecto. Es menor este área que el primero, o sea, superior. Entonces ya puedo asegurar que ese tubo es más óptimo que el otro, ¿sí? Claro, si no sí, vamos por el ridículo, bajar a la página siguiente. Ahí, suponete que vos necesitas un S de al menos 425. ¿Me seguís? Usarías S, bien. Fíjate cuánto pesa ese, o qué área tiene. Ahora, andar el 323, claro, exactamente. El 323 tiene S, pero tiene Perdón, menos área. No los había escuchado. Como tiene menos área, es más óptimo. Ah, bueno, ahí viste que hay un perfil más óptimo todavía. Bueno, en ese No, caso. no para este caso, digo, suponiendo que necesitamos 425, traje el ejemplo. Estoy usando un perfil que pesa menos, que tiene mejor comportamiento, va a trabajar más descargado, o sea, va a poder soportar eventualmente una sobrecarga más grande. Si yo mañana tengo que, no sé, supongamos que este cartel de bandera, esta columna con esta ménsula, está soportando un caño. Poner que mañana en su planta le quieran agregar un segundo caño y me suma peso. Bueno, por ahí este tubo me verifica. Y si yo sigo bajando ahí, por ahí no voy a encontrar ninguno, no hay ninguno que pese menos que 63,33. Pero bueno, siempre me conviene agarrar el más liviano, pero que tenga un mayor módulo resistente, cuestión de ser capaz de transmitir mejor los esfuerzos de flexión, que suele ser en este tipo de estructuras el más mandante. Si evidentemente el dimensionamiento hubiese dado casi por compresión, bueno, ahí es complicado, porque ahí lo que me está mandando es la cantidad de área que necesito. Entonces, bueno, ya está, ya fue. Si fuese lo más parecido a una columna, me termina mandando el área. Claro. Entonces ahí es como estoy jodido porque pesa por la superficie, que pesa por la cantidad de centímetros cuadrados por metro lineal que hay de acero. Pero bueno, eso es más o menos cómo optimizar y cómo resolver. Claro. Siempre buscar para chequear el primero, digamos, o sea, buscan el tubo superior, digamos, de diámetro superior, y la primera o la segunda fila siempre son los de espesor menor, con lo cual pesan menos normalmente.
pero están mejor distribuidos, o sea, tienen mejor inercia porque tienen diámetro mayor, el área está más esparcida, más alejada del baricentro, entonces obviamente tiene mejor inercia con menos área, digamos. ¿Sí? Bueno, bien, vuelvo a compartirte así rápidamente y cerramos el ejercicio y la clase, obviamente. Bien. Bueno, entonces, una vez verificado eso, ¿sí? Una vez verificado eso, lo que hacemos es trazar los diagramas de tensiones totales, ¿sí? ¿Y cómo los trazamos? Bueno, ya tenemos el momento total calculado, ¿sí? Entonces trazamos. Sabemos que, ¿qué cosa? Es una flexión simple, pero una flexión compuesta recta. Sabemos que si trataría a la flexión como solamente una flexión simple recta, ¿sí? El eje neutro pasaría, o sea, por el eje donde está el momento total. ¿Se entiende? O sea, si no estuviese el axil. ¿Sí? Yo tengo que la línea de fuerza es perpendicular al momento total. Trazo el eje neutro con respecto al momento total. Si fuese una flexión, de vuelta, si fuese una flexión simple recta, ¿sí? En la dirección de este momento total. Obviamente que tengo solicitación axil. Estos serían los diagramas de tensiones parciales, ¿sí? Porque lo estoy haciendo por separado. Ahora, superpongo efectos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Para dónde se me va a ir el eje neutro? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para arriba o para abajo se me va a ir? La solicitación axial de compresión. Para arriba. Para arriba, perfecto. Exactamente. Tiene que achicarse la tracción, ¿sí? Y ahora sí, si lo hago para poder hallar esta coordenada de eje neutro, o sea, cuánto se me fue para arriba, hago la regla de 3 simple que nos enseñó Iña, ¿sí? Por relación de triángulos, ¿sí? Por relación de triángulos, yo sé cuánto vale esto, sí sé cuánto vale esta distancia, que vale el radio justamente, me fijo cuánto vale este ρ chiquitito, ¿sí? ¿A qué relación tengo que ir? Tengo que buscar este ρ para que me dé esta solicitación axil, para que se me anule. ¿Sí? Bueno, y obtengo el diagrama de tensiones totales. ¿Sí? El centro de presión, ¿dónde tiene que estar? ¿De este lado o de este lado? Y del lado opuesto. Del lado, bien, perfecto. O sea, de este lado, ¿no? ¿Y tiene que pasar por dónde? Por la línea de fuerza. ¿Sí? En este caso, las coordenadas me dan muy alejada del... Por eso ni siquiera lo grafico, pero para que sepan dónde están esas dos coordenadas positivas. ¿Ok? Bien. Gracias, Pilar, porque la ayudante de los jueves me dio algunos esquemitas para esta presentación. ¿Ok? ¿Dudas? Genial, profe. No, por ahora no. Ahora, la guía a partir de esto podríamos hacerla toda ya. Sí. Sí, Ya se sí, puede sí. hacer Ahora, todo. a partir de ahora sí. Lo único que quiero comentar es que de vuelta, esto de trazar diagrama de características lo van a necesitar, chicos. Por favor, hagan ejercicio con diagrama de características. No se queden en que no lo van a tener que usar o que solamente va a ser una barrita empotrada. Puede pasar que sea una barra donde haya que calcular las reacciones de vínculo y trazar los diagramas de características para encontrar la sección más solicitada. Eso quiero que lo practiquen, chicos, porque puede tocar así el ejercicio también. ¿Sí? No nos queden... La evaluación prácticamente la evaluación de flexión lo que va a tener es, en líneas generales, es calcular algún diagrama de característica, hacer Steiner, calcular Sí. línea neutra, centro de presión, diagramas parciales, diagramas totales. Sí. Esa es la evaluación. Van a tener que hacer Steiner, van a tener que hacer diagramas, van a tener que sacar líneas neutras, línea de fuerza, centro de presiones, diagramas parciales y diagramas totales. No se En queden... líneas generales, puede ser que después algo no se evalúe por una cuestión de que el ejercicio no quede tan largo, pero No se lo que queden practiquen... con olvidarse, ya está, me olvidé los diagramas de características, no los trazo más, o me olvidé Steiner. O sea, necesito geometría de la superficie, necesito diagrama de características, necesito cálculo de reacciones de vínculo para poder empezar a resolver, hacer todo este análisis de flexión
y de solicitación axil si es que entra una flexión compuesta, ¿sí? Para hacer esta clase de ejercicio, ¿sí? Eso quiero que quede claro, chicos. Así que eso, a la hora de entrenar, para el examen, arranquen con algo sencillo, pero cuando terminen, cuando se preparen para la evaluación, sepan que tienen que tener ejercicios con diagramas, con geometría de superficies, con cálculo de reacciones de vínculo, y después todo lo que vimos hasta flexión compuesta oblicua. Después el ejercicio podrá ser un tubo circular, y donde aplican la idea de componer el momento y se agarran un paso, podrá no tener Steiner o podrá ser dimensionar, pero eso lo manejaremos con Nico en función de la longitud del examen para que no sea muy largo. Pero a priori podemos ir por cualquiera de esos lados, no dejen nada fuera a la hora de practicar. Iña, una cosa, creo que no se lo comentamos a los chicos, pero nuestra idea es pasar el parcial Sí, una yo semana. les dije al principio de la clase. Le dijiste al principio, pero perdón, Sí. está bien, listo. Después igual lo mandamos por campus mañana. Sí, lo mandamos por campus, la idea sería desfasarlo al 1 de noviembre, creo que caía el otro lunes. Sí, lunes primero. Bueno, Profe, chicos, le hago una consulta que no tiene absolutamente nada que ver con este tema en particular. Sí. Las notas de los recuperatorios aproximadamente, ¿para cuándo estarán? para este final de esa semana. Yo me estoy ocupando de eso, estoy más lento, pero final de esa semana están. Genial, listo. Bueno, muchas gracias. Ya queda eso, las axil y torsión ya están. Bueno, listo, chicos. Bueno, chicos, Muchas gracias por quedarse. Disculpen hasta tarde que nos quedamos. buena Buenas semana. noches. Chao, buenas semana. Adiós. Chao, Nico. chao, Iña, nos vemos. Chao, Ahora chicos. Nos vemos. los videos. Chao, chao.